Universidad Nacional de Loja. Buenos días, hoy voy a hablar sobre 3 distintas épocas de Roma y cómo estas fueron fundamental para el desarrollo de su arquitectura. Como primero debemos saber que la civilización romana surgió en la península itálica, a orillas del río Tíber. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo. En sus primeros años estuvo gobernada por reyes y recibió una fuerte influencia de los etruscos y de los griegos, especialmente en aspectos culturales, religiosos y arquitectónicos. Antes de la República, la arquitectura romana era sencilla y estaba compuesta principalmente por viviendas, murallas, templos y obras de carácter defensivo. Los romanos adoptaron elementos como las columnas, los templos, sobrepollos elevados y los materiales utilizados por etruscos y griegos. Con el inicio de la República en el año 509 a.C., Roma comenzó una etapa de expansión política y militar que transformó por completo la ciudad. Gracias a sus conquistas, obtuvo nuevos recursos, conocimientos y técnicas constructivas que permitieron el desarrollo de una arquitectura cada vez monumental y funcional. Para entender esa evolución, primero veremos cómo se expandió el territorio romano. En este mapa podemos observar las diferentes etapas de la conquista romanas. El color amarillo representa el territorio que Roma controlaba alrededor del año 264 a.C., cuando todavía era una potencia principalmente en la península itálica. Con el paso del tiempo, Roma comenzó a expandirse mediante guerras y alianzas, conquistando Hispania, la Galia, Grecia, Macedonia, Asia Menor, Egipto y el norte de África. Esta expansión permitió que Roma obtuviera nuevas riquezas, materiales de construcción y conocimientos de otras culturas. Ahora pasamos a la Roma republicana, que es un periodo que se desarrolló entre el 509 y el 27 a.C. En esta imagen podemos observar un plano de los foros imperiales. Los foros eran el centro de la vida pública romana. En ellos se realizaban actividades políticas, religiosas, comerciales y administrativas. En este plano aparecen edificios muy importantes como templos, basílicas, plazas y monumentos. Templo de Júpiter. El templo de Júpiter, inaugurado en el año 509 a.C., el mismo año en que comenzó la República, fue el templo más importante de la Roma republicana y estaba dedicada a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Este edificio refleja claramente la influencia etrusca. Se construyó sobre un podio elevado al que se accedía mediante una gran escalinata frontal y tenía un pórtico con columnas de orden toscano. Aquí podemos observar el detalle de la columna, donde se distinguen elementos como la cornisa, el capitel, el collarino y el fuste liso. También podemos ver lo que es la planta del templo, donde se aprecia su distribución interna y la ubicación de las columnas. Este templo fue modelo para muchos otros edificios religiosos romanos y marcó el inicio del desarrollo de la arquitectura monumental en Roma. Aquí podemos observar el templo de Saturno, uno de los templos más antiguos del foro romano, construido alrededor del 497 a.C. durante la Roma republicana. Este templo estaba dedicado al dios Saturno y cumplía dos funciones principalmente, una función religiosa y la otra administrativa, ya que en su interior guardaba el tesoro del Estado romano. Arquitectónicamente presenta fuerte influencia etrusca y griega, como el anterior. Podemos observar su gran podio elevado, su escalinata frontal y el pórtico con columnas, características de los templos romanos de esa época. También podemos observar el detalle del capitel jónico, que corresponde a una reconstrucción posterior del templo y demuestra cómo Roma fue incorporando los órdenes clásicos griegos. También podemos observar en la parte inferior cómo se presenta la planta arquitectónica y la elevación frontal, donde se aprecia la organización simple y simétrica del edificio. Templo de Hércules. El templo de Hércules Vítero, construido entre los años 120 y 110 a.C. Este templo es importante porque representa la adopción de la arquitectura helenística por parte de Roma. A diferencia del templo anterior, aquí encontramos una planta circular, también conocida como tolos. En el centro se ubica la cella, rodeada por 20 columnas de orden corintio. En la parte superior derecha podemos observar el detalle del capitel corintio, reconocido por su decoración con hojas de acanto, muchas más elaboradas que los órdenes anteriores. También se muestra una vista axonométrica que permite comprender mejor el volumen del edificio. Este templo demuestra cómo durante la República, los romanos comenzaron a combinar su tradición constructiva con la estética de la arquitectura griega. Teatro de Pompeyo. Aquí podemos observar el Teatro de Pompeyo, inaugurado en el año 55 a.C. Fue el primer teatro permanente construido completamente en piedra en Roma y marcó un antes y después de la arquitectura romana. Podemos observar la planta semicircular del teatro diseñada para mejorar la visibilidad y la acústica de los espectadores. Debajo se presenta una sección longitudinal que permite entender cómo se distribuyen las graderías y los espacios internos. También podemos ver la fachada monumental formada por varios niveles de arcos superpuestos. Este edificio refleja uno de los mayores avances de la ingeniería romana, el uso de arcos, bóvedas y muros de carga que permitieron construir estructuras mucho más grandes y resistentes que las de la arquitectura griega. Aquí podemos observar el arco de medio punto y la bóveda de cañón. El Teatro de Pompeyo utilizó una sucesión de arcos de medio punto como principal elemento resistente. Estos distribuían el peso de las graderías hacia pilares y los muros de apoyo. Sobre los arcos se construyeron bóvedas de cañón y las bóvedas trabajaban a compresión y transmitían las cargas de manera uniforme hacia los apoyos, haciendo posible levantar varios niveles de asientos. Los muros de cargas construidos con piedra y revestimiento de ladrillo transmitían el peso a la cimentación. Como podemos ver en este dibujo, podemos observar cómo las cargas se transmiten hacia los muros de carga y posteriormente a la cimentación. Gracias a estas innovaciones, los romanos pudieron construir teatros, basílicas, termas, acueductos y otros edificios monumentales que aún hoy siguen en pie. Pasamos al Alto Imperio Romano, comprendido entre el 27 a.C. y el 192 después de Cristo. Fue la etapa de mayor esplendor de Roma
y durante este periodo la arquitectura alcanzó su máximo desarrollo con la construcción de edificios monumentales y el perfeccionamiento del uso del hormigón, los arcos, las bóvedas y las cúpulas. El Coliseo o Anfiteatro Flavio fue construido entre los años 70 y 80 después de Cristo, durante el gobierno de Vespasiano y Tito. Es una de las obras más importantes de la arquitectura del Alto Imperio Romano. En esta lámina observamos su planta elíptica, diseñada para albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, con una distribución que facilitaba la circulación mediante numerosos accesos y pasillos. En el alzado exterior destaca la superposición de los órdenes clásicos. En el primer nivel utilizaba el orden toscano, en el segundo el orden jónico y en el tercero el orden corintio. En lo que es el ático se empleaban las pilastras corintias que sostenían los mástiles de velarium y un gran toldo que protegía al público del sol. Finalmente, la vista interior muestra la organización de la cavea, donde las gradas se distribuían según la jerarquía social, gracias a su diseño. El Coliseo se convirtió en un referente de la ingeniería y la arquitectura romana, influyendo en la construcción de edificios para espectáculos durante siglos. Foro de Trajano. En esta lámina se presenta el Foro de Trajano, considerado el foro imperial más grande y uno de los mayores logros de la arquitectura romana. Fue diseñado por Apolodoro de Damasco y construido entre los años 107 y 112 después de Cristo. En el centro de la composición se observa la perspectiva general del complejo, donde destaca la Basílica Ulpia, la columna trajana, las bibliotecas, los pórticos y la gran plaza porticada, organizados mediante un eje de simetría que refleja el orden y la monumentalidad de la arquitectura romana. En la parte inferior se incluye la planta arquitectónica, que permite comprender la distribución espacial del conjunto, junto con un corte y una elevación donde se aprecia la jerarquía de los espacios y la relación entre sus diferentes elementos. También se muestran detalles arquitectónicos de la columna trajana, reconocida por su relieve helicoidal, que narra las campañas militares del emperador Trajano. Esta obra representa la capacidad de la arquitectura romana para integrar funciones administrativas, comerciales, religiosas y conmemorativas dentro de un mismo complejo monumental, convirtiéndose en un referente de la planificación urbana y del desarrollo arquitectónico del Imperio Romano. Panteón de Roma. Aquí podemos observar el Panteón de Roma, uno de los edificios más importantes de la arquitectura romana. Fue construido originalmente por Marco Vipsanio Agripa entre los años 27 y 25 a.C. y posteriormente fue reconstruido entre los años 118 y 128 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Adriano, dando lugar al edificio que se conserva actualmente. En la parte central de la lámina se aprecia la vista en perspectiva del panteón. Arquitectónicamente destaca por la combinación de unos pronaos rectangular, formando por columnas de orden corintio, y una gran rotonda circular cubierta por una cúpula. También podemos observar el corte transversal donde podemos observar la estructura de la cúpula. En su parte superior está el óculo, que permite la entrada de la luz natural y al mismo tiempo reduce el peso de la cubierta. También se aprecian los casetones, que disminuyen la carga sin afectar la estabilidad de la estructura. También tenemos la planta arquitectónica, donde se observa la organización espacial del edificio con un acceso frontal que conduce directamente al gran espacio circular central, logrando una distribución completamente simétrica. También tenemos el detalle de la cúpula y el esquema estructural, que explica cómo las cargas se transmiten hacia los gruesos muros perimetrales. Para su construcción se utilizó hormigón romano u opus cementium, además de ladrillo, mármol y columnas de granito. Bajo Imperio. Ahora pasamos al Bajo Imperio Romano, una etapa que se desarrolló entre los años 192 y 476 después de Cristo. Este periodo estuvo marcado por crisis políticas, económicas y militares, lo que también influyó en la arquitectura. Sus construcciones comenzaron a ser más funcionales y apareció la arquitectura cristiana, que transformó el estilo de las edificaciones romanas. Basílica de Magencio y Constantino. Es una de las obras más importantes de la arquitectura romana, construida entre los años 306 y 312 después de Cristo en el Foro Romano. Fue iniciada por el emperador Magencio y finalizada por Constantino después de la batalla del puente Milvio. Podemos observar su ubicación dentro del Foro Romano. Esta fue la basílica más grande del foro y estaba destinada a funciones administrativas y judiciales, convirtiéndose en un importante centro de la vida pública de Roma. Podemos observar un corte arquitectónico de la basílica, donde alcanza aproximadamente 65 metros de altura y su nave central llegaba a los 35 metros. Estas dimensiones fueron posibles gracias al uso del hormigón romano y un innovador sistema de bóvedas de arista, que permitía cubrir grandes espacios sin necesidad de muchas columnas interiores. Podemos observar la planta arquitectónica. El edificio tenía una longitud aproximada de 100 metros y un ancho de 65 metros. Estaba organizado con una nave central, dos naves laterales, un vestíbulo de acceso y una gran ábside principal, logrando una distribución amplia, simétrica y funcional. También podemos observar los detalles constructivos. Se utilizaron 8 columnas corintias monumentales de mármol blanco, de aproximadamente 14.5 metros de altura. Además, las bóvedas contaban con casetones que reducían el peso de la estructura, mientras que las nervaduras y los arcos de ladrillo distribuían las cargas hacia los soportes, aumentando la estabilidad del edificio. Por último, podemos observar su proceso constructivo. Primero se levantaron los muros perimetrales y los contrafuertes, después se construyeron las bóvedas de arista que cubrían la nave central y por último se completó la cubierta y la volumetría del conjunto, dando como resultado una de las obras maestras de la ingeniería y arquitectura romana. Basílica de San Sebastián, una de las primeras basílicas cristianas construidas en Roma durante el siglo IV después de Cristo, en la época del Bajo Imperio Romano. Esta basílica fue edificada sobre antiguas catacumbas cristianas, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación y culto. Arquitectónicamente representa la transición entre la arquitectura clásica romana y la arquitectura paleocristiana, ya que conserva elementos romanos pero adaptados a las necesidades del cristianismo. Aquí podemos observar la fachada principal de la basílica. Su diseño presenta una composición completamente asimétrica, con un eje central bien definido y sus características heredadas de la arquitectura romana. La fachada está organizada en dos niveles. El nivel inferior, que presenta grandes arcos de acceso sostenido por columnas,
mientras que el nivel superior incorpora columnas adosadas, ventanas regularmente distribuidas y un fronto triangular que remata la composición. Las dimensiones aproximadas son de 28 metros de ancho y entre 15 y 18 metros de altura, lo que permite albergar un gran número de fieles. También podemos observar la planta esquemática, donde observamos la organización longitudinal del edificio, propia de las primeras basílicas cristianas, con un recorrido dirigido hacia el altar. Aquí podemos observar el plano general del complejo. El espacio principal es la nave, donde se reunían los creyentes durante las celebraciones religiosas. Alrededor encontramos el deambulatorio, un corredor que permitía recorrer las tumbas sin interrumpir las ceremonias litúrgicas. También aparecen varias capillas como la capilla de San Sebastián, la capilla de las reliquias y la capilla Albani, construidas en distintas épocas conforme aumenta la importancia del santuario. Desde un punto de vista arquitectónico podemos ver cómo el plano fue construido o creciendo progresivamente alrededor del núcleo original de las catacumbas. Aquí se presentan algunos de los principales elementos constructivos. La cubierta era una estructura de madera a dos aguas, con una solución ligera que permitía cubrir amplios espacios sin aumentar excesivamente el peso sobre los muros. Las columnas geminadas, formadas por dos columnas unidas, cumplían una función estructural al distribuir mejor las cargas y también aportaban el ritmo visual al interior. La fachada del sepulcro muestra el uso del ladrillo romano, uno de los materiales más característicos de esta época por su resistencia y facilidad constructiva. Finalmente observamos lo que sería la entrada a las catacumbas, formada por escaleras y galerías subterráneas que conectaban con los niveles donde se encontraban los enterramientos. En la planta estratigráfica podemos encontrar los distintos niveles arqueológicos encontrados bajo la basílica, permitiendo identificar las distintas fases de ocupación. También podemos observar su evolución constructiva. En la etapa 1 es la etapa que corresponde a una antigua cantera de puzzolana, un material volcánico utilizado por los romanos para fabricar hormigón. Cuando dejó de explotarse, las galerías excavadas comenzaron a utilizarse como cementerio. Así surgieron las primeras catacumbas y los primeros enterramientos cristianos. Este fue el origen del complejo sobre el cual posteriormente se construiría la basílica. En la segunda etapa se realizó la creación de una plazuela de acceso. Para ello fue necesario excavar y acondicionar el terreno, generando un acceso más organizado hacia las galerías funerarias. Esta intervención mejoró la ventilación, facilitó el ingreso de los peregrinos y permitió una circulación más segura dentro del complejo. Durante la tercera etapa, el complejo adquiere una organización mucho más desarrollada. Se construye sobre los hipogeos, cámaras funerarias subterráneas destinadas a enterramientos de mayor importancia. También aparece el tricilino, un espacio donde se celebran banquetes funerarios en memoria de los difuntos, una tradición heredada de la cultura romana. Además, se incorpora un nuevo edificio que organiza mejor la circulación y delimita diferentes áreas del conjunto. En la cuarta etapa, el conjunto alcanza prácticamente su forma definitiva. Los edificios se organizan alrededor de un patio central, generando una distribución mucho más funcional. También se construye una muralla que protege el recinto y delimita claramente el espacio sagrado. Se incorporó pórticos, columnas y cubiertas más elaboradas, reflejando una arquitectura más compleja y consolidada. En esta etapa, la Basílica de San Sebastián ya se había convertido en uno de los principales centros de peregrinación cristiana de Roma. En conclusión, la arquitectura romana fue evolucionando junto con la historia del imperio. Durante la Roma republicana se caracterizó por su funcionalidad y por el desarrollo de nuevas técnicas constructivas, como el arco y el hormigón. En el Alto Imperio alcanzó su máximo esplendor con obras monumentales que reflejaban el poder y la estabilidad de Roma. Finalmente, en el Bajo Imperio, la arquitectura cambió debido a las crisis políticas y económicas, dando paso a primeras construcciones cristianas y marcando la transición hacia la Edad Media. A pesar del paso del tiempo, el legado de la arquitectura romana sigue presente en muchos edificios actuales, demostrando la importancia de sus innovaciones en la historia de la arquitectura. Muchas gracias por su atención.